Doctor David Barguil, presidente del Directorio Nacional Conservador. Demás miembros del directorio. Las ideas conservadoras volverán a gobernar a Colombia. A Colombia volverá el ejercicio fuerte y legítimo de la autoridad, el sometimiento a la ley. Me siento muy contento de estar acá con la base conservadora. Vengo a esta convención como un hombre de ideas conservadoras, como un conservador a secas. Vengo como un auténtico conservador, como un conservador de verdad. A mí no me da pena reivindicar mi condición de conservador. Por el contrario, es un orgullo decir que soy conservador y que siempre he sido conservador. Las ideas conservadoras son las ideas de la libertad, de la autoridad y del orden. Colombia necesita más que nunca estas palabras: libertad, autoridad y orden. Colombia está dividida. La dividieron desde el gobierno para beneficiar a las FARC. Una sociedad unida contra el crimen en 2010 es hoy una sociedad dividida por un discurso gubernamental comprensivo y justificativo del terrorismo y el delito. El presidente Santos puso primero a las FARC que a los colombianos. La prueba lo prueba haber desconocido el resultado del plebiscito y haber impedido que los ciudadanos decidieran sobre el acuerdo. El mismo acuerdo rechazado el 2 de octubre que firmó disfrazándolo de uno nuevo en una obra de teatro en Bogotá. Nosotros vamos a poner primero a los colombianos que a las FARC. Señor presidente Santos, los colombianos están primero que las FARC. Preocupa mucho el colapso institucional, la corrupción, el desgreño, el mal gobierno y la soberbia de un presidente que repudia las ideas conservadoras. El gobierno Santos es la antítesis de las ideas conservadoras. El gobierno y la coalición que lo sostiene están mucho más cerca a las FARC que a las ideas de nuestro pensamiento. La política gubernamental en los últimos 6 años llevó al país a una debacle que contribuye a crear las condiciones ideales para que un populismo peligroso y antidemocrático de extrema izquierda asuma la conducción del Estado. ¿En qué consiste esta debacle? Este gobierno corrompió la política a un nivel que ni los corruptos más corruptos de cualquier parte del mundo hubieran podido siquiera imaginar. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Santos hizo de la corrupción su forma de gobierno, aprovechando que se quedó sin control institucional efectivo. El presidente eliminó de la política
la búsqueda del bien común y lo sustituyó por la satisfacción de intereses particulares, legales e ilegales, y terminó por confundir el ejercicio de la política con el accionar de las mafias. Este gobierno redujo al Estado a un botín y a la política a la lucha por el enriquecimiento personal. O que nos respondan la pregunta: ¿cómo se tramita la reforma tributaria que meterá la mano en los desfondados bolsillos colombianos? El debacle comprende el imperio de la ley. El gobierno enseñó que la Constitución y la ley no están para ser respetadas, sino para ser violadas. El gobierno ya no se somete a la ley, sino acomoda a la ley a sus intereses. El gobierno no somete a los delincuentes a la ley, sino arrodilla la ley a los delincuentes. El gobierno no somete a los delincuentes a la ley, sino arrodilla la ley a los delincuentes. La destrucción del sistema de pesos y contrapesos, el desconocimiento de la separación y división de poderes, el poder sin control, la arbitrariedad, el sometimiento de las cortes, el despotismo en nombre de la paz, se convirtieron en constante en este gobierno. Y eso tiene que terminar. La ley es garantía de la libertad, pero sin respeto a la ley, la libertad está en peligro. Después de la Constitución del 91, nunca la burocracia había crecido tanto. Mientras reclaman a los ciudadanos pagar más impuestos, el gobierno aumenta los cargos, los contratos, la nómina paralela, las embajadas, los consulados, las corbatas, el derroche. El servicio diplomático se expandió no para aumentar la influencia o lograr más y mejores mercados para los productos colombianos y crear con ello millones de nuevos empleos, sino para dar empleo y satisfacer vanidades de políticos, financiadores de campaña, amigos íntimos del presidente y hasta humoristas de televisión. El gobierno aumenta los impuestos para pagar esa sinvergüencería y eso no lo podemos aceptar. El Estado solo está para reclamar impuestos, 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 más impuestos, mucho más impuestos. Pero los ciudadanos no ven cómo esos recursos se convierten en mejor educación pública, más seguridad, acceso a servicios de salud, mejor transporte, mayor oportunidad de tener trabajo o de prosperar junto con la familia. No obstante, la caída del precio del petróleo, el derroche y el gasto público excesivo del gobierno es responsable de un hueco fiscal de más de 34 billones de pesos en el 2016. La justicia no funciona. Se cambió la independencia de los tribunales por la politización y la imparcialidad de los jueces por el prevaricato. No hay seguridad jurídica por la crisis de la rama judicial y por la mano de los políticos que pretenden controlarla. Los ciudadanos de a pie prefieren el linchamiento a la denuncia. Suponen que la barbarie es mejor que la inactividad de la justicia y esto es muy grave. La seguridad se deteriora. El país nada en coca. El gobierno, en el contexto del acuerdo de las FARC, desmanteló la lucha contra los cultivos ilícitos. Los cultivos se duplicaron en 2 años, la producción y la calidad aumentaron.
Lo advertimos desde hace 3 años y no quisieron escucharnos. Más cultivos es más cocaína en el mercado interno y más jíbaros en la salida de los colegios y cerca de las universidades. Más cultivo es más dinero para que organizaciones delincuenciales sigan atacando a los ciudadanos. Finalmente, un cuarto aspecto de esta debacle, el más grave de esto, el de los valores. Este gobierno y quienes lo eligieron se han propuesto demoler en nombre de un falso progresismo los valores esenciales de la sociedad colombiana. Por la puerta de atrás han querido hacer una verdadera reingeniería social. Un Estado cada vez más entrometido en la vida privada y familiar quiere ordenarnos cómo debemos criar y educar a nuestros hijos. Pretenden cambiar el lenguaje, invocar la libertad para promover el libertinaje, el abuso, la destrucción de las bases sociales de respeto sobre las cuales se ha construido Colombia. El capítulo de la cartilla que sacó a la calle a millones de ciudadanos para defender la inocencia de los niños demostró hasta dónde están dispuestos a llegar. La inclusión de la ideología de género en el Acuerdo de La Habana y su intención de elevarla a la Constitución demostró la andanada que tienen estos sectores contra la familia y contra los niños. Esa política está en la misma línea de aquella que pretende exaltar el consumo de marihuana y la drogadicción que conduce a muchos jóvenes a la delincuencia. Mientras casi 1,5 millones de colombianos naufragan en las drogas, el gobierno y las cortes toman decisiones cada vez fomentan más el consumo, irresponsables. Y a los padres de familia los restringen para controlar a sus hijos, al igual que a las autoridades las restringen con el mal entendido libre desarrollo de la personalidad. Es la misma visión que promueve el aborto como derecho y que destruye los diques sociales. La misma política que pretende divulgar ideas como la que matar por altruismo es válido y merece perdón, en vez de enseñar el respeto a la ley, el repudio a la violencia y la defensa de la vida. El valor de la verdad y la honestidad cada vez tiene menos sentido entre los jóvenes cuando ven que su gobierno representa todo lo contrario y que el crimen se impone, se exalta, se valora, se perdona o se legitima. Estamos en una época en que se juega el futuro de todos. El Partido Conservador tiene una responsabilidad que debe asumir, que la refirió ya el presidente Barguil. Sus dirigentes toman distancia del gobierno y proponen una alternativa a Colombia, o se suman por migajas de poder al bando en el que están hoy las FARC. Señoras y señores, repito, las ideas conservadoras han salvado a Colombia y el Partido Conservador es quien tiene la mayor legitimidad histórica para liderarlas si sus dirigentes están a la altura de las circunstancias. Si no es así, el conservatismo buscará y sus bases buscarán otros medios para hacerse escuchar en las elecciones del 18. No se equivoquen, señores congresistas. Escuchen la voz del pueblo conservador, al pueblo que los elige.
Hay que hacer un llamado a la unidad para salvar a Colombia de la debacle total. Un llamado para enfrentar el desafío de las FARC y de la coalición de la cual ese grupo hace parte y que nos quiere poner en el camino de Venezuela con el anunciado gobierno de transición. Aceptamos el desafío que representa las FARC y estamos listos a confrontarlos en la nueva batalla por la voluntad popular. Aceptamos el desafío. No vamos a permitir que con la excusa de la paz se imponga un gobierno de transición, que no es otra cosa que la consolidación de un bloque de poder conformado por dos élites, la élite ilegal de la FARC y la élite del santismo. Le envío un mensaje desde la Convención Conservadora al criminal Timochenko, un mensaje a las FARC. Tengan la seguridad que en el país existe la fuerza política necesaria para hacerles cumplir a ustedes la desmovilización total y el desarme absoluto. Tengan la certeza que si ustedes no cumplen, los vamos a hacer cumplir. No duden un instante en que el incumplimiento de su parte tendrá graves consecuencias. Les prometo que llegará un gobierno que no le temblará la mano para extraditarlos a los Estados Unidos por narcotráfico si incumplen los acuerdos. Les prometo que llegará un gobierno que no le temblará la mano para extraditarlos a los Estados Unidos por narcotráfico si incumplen los acuerdos, con la absoluta seguridad que el señor presidente Trump los recibirá con sus cárceles abiertas. No hay seguro que valga. No hay seguro que valga, señores. Atrévanse a incumplir y lo comprobarán. No queremos ser una fuerza contra la FARC, sino lo opuesto de ellas, para que Colombia escoja. Debemos convertir al conservatismo en la fuerza que restablezca el orden y la decencia. Debemos defender la libertad, pero la libertad solo existe en el orden y se puede garantizar en el orden. La libertad comprende derechos, pero también deberes. Implica ejercicio de la autoridad para garantizarla y una autoridad fuerte que no vacile, sin complejos, pero limitada por la Constitución. Las libertades que debemos defender no son las del desenfreno, ni la licencia que pretenden algunos para destruir las instituciones tradicionales, como la familia, las comunidades organizadas, las asociaciones de ciudadanos que son elementos centrales del orden social. La familia es lo primero. El restablecimiento de la autoridad se inicia fortaleciendo la familia. No más normas que limiten el ejercicio de la autoridad de los padres sobre los hijos. Los padres tienen derecho y deber de corregir a sus hijos para que no se conviertan en el mal del mañana. Por supuesto, corregir en amor paternal. ¿Cómo se puede exigir a un joven que respete la autoridad del Estado si no respeta la autoridad en el seno de la familia? No se puede imponer a los padres que toleren pasivamente que sus hijos se conviertan en drogadictos y estén a un paso de la delincuencia. Tienen el derecho por su amor de padres y el deber de corregir a tiempo. No más limitaciones en los colegios y escuelas para que exista disciplina, orden y autoridad.
No más filosofías baratas que fomentan que los niños crezcan sin autoridad. Y en materia de corrupción, atérrense. El dinero desviado por corrupción en 2015 pudo aproximarse a cerca de 27 billones de pesos, una cifra escandalosa, repito, 27 billones de pesos. En 2015, el sector salud tuvo pérdida de 5.7 billones, 5 veces menos que lo que se robaron por corrupción ese mismo año. Con los recursos que se embolsillan los corruptos, se resolvería el problema de cobertura y la calidad del servicio de salud de todos los colombianos. Los conservadores debemos obsesionarnos con la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos dicen no más. También debemos recuperar el compromiso del Estado con la seguridad ciudadana. El deterioro de la seguridad en las ciudades es tremendo, así el gobierno lo niegue. Necesitamos que el delincuente le tenga miedo a la autoridad legítima, no que la autoridad le tenga miedo al delincuente. Es urgente recuperar la solidaridad nacional con nuestros policías y soldados. Ni un policía muerto más, ni un soldado asesinado más. Los asesinos deben saber que sus acciones tienen consecuencias y consecuencias drásticas. El crimen debe ser castigado, perseguido, reprobado socialmente. Hay que premiar a quien trabaja sobre quien delinque. Basta, por ahora basta con señalar que que Colombia va a volver a un gobierno con autoridad, con respeto a la ley y con orden. Un gobierno con liderazgo que convoque a la unidad nacional, respetando las diferencias y los desacuerdos, y no divida más a los colombianos. Y ese debe ser un gobierno conservador. Un gobierno que, como diría nuestro inmolado caudillo Álvaro Gómez, esté dispuesto a enfrentar y a derrocar al régimen. A propósito, desde aquí le decimos al señor fiscal general de la Nación: no queremos que quede impune ese magnicidio. Queremos conocer, queremos que se investigue y se condene a los responsables intelectuales y materiales de ese crimen de Estado. Y vale la pena, al terminar mi intervención, hacer una evocación de nuestros presidentes del siglo pasado. A el doctor Mariano Ospina Pérez, al doctor Laureano Gómez Castro, al doctor Misael Pastrana Borrero, al doctor Andrés Pastrana Arango, al doctor Belisario Betancur, que interpretaron nuestra doctrina, incluida nuestra vocación de paz sin impunidad. Le dije, y Guillermo Valencia, dije que un gobierno con liderazgo que convoque a la unidad respetando las diferencias, y como ese gobierno debe ser conservador. Pero se requiere no solo tener ganas de ganar, sino que el partido tome una decisión, y este es el escenario para hacerlo. Esta convención debería decidir
si el partido continúa apoyando como lo hace actualmente al gobierno del presidente Santos o si declara como le corresponde la oposición a ese gobierno. Y me uniría a este que sería la segunda proposición, porque la primera la hizo el presidente Barguil. Esta convención debe decidir si la bancada del partido interviene o no en la refrendación la refrendación que van a hacer en el Congreso de la República. Esta convención tendría que tomar decisiones de ese calado para señalar el verdadero rumbo inmediato del partido. Muchas gracias.